Hola, chiquillos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en lo que es el área del análisis de los procesos, ¿ya? Vimos cómo diagramar un proceso a través de la herramienta DOP, ¿ya? Diagrama de operaciones de proceso, donde llegábamos a un diagrama más o menos como este, ¿ya? Donde teníamos arriba las materias primas y luego con un círculo indicábamos cuando era un proceso o cuando era una inspección o cuando era una actividad combinada que incluía operación e inspección, ¿ya? El DOP es una herramienta súper simple para mirar los procesos de forma simplificada, ¿ya? Esa es la idea del DOP, ¿ya? Por eso que incluye tan poquitos procesos y no incluye otros como son el transporte, el almacenamiento, etcétera, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Una vez que nosotros realizamos el DOP, luego debemos realizar lo que es el DAP, ¿ya? El diagrama de actividades de proceso, ¿ya? El diagrama de actividades del proceso es una representación gráfica y simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en un producto, a medida que se va por algunas o por todas las etapas de un proceso. ¿Ya? Acuérdense que cuando analizamos un proceso podemos analizar una parte del proceso o todo el proceso completo. ¿Ya? ¿Qué información adicional vamos a obtener ahora en diferencia con el DOP? ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de material que vamos a usar en cada parte del proceso, la distancia recorrida entre las actividades, entre una y la otra actividad, que eso no lo considera el DOP, el tiempo de trabajo realizado, que en algunos DOP sí lo consideran, este es más específico aún, ¿ya? Y el equipo utilizado, qué equipos, qué maquinarias, qué herramientas vamos a utilizar en cada uno de los procesos, ¿ya? En este diagrama vamos a aumentar algunas simbologías. Por ejemplo, al transporte lo vamos a considerar como esta flecha que tenemos aquí, la demora, em, la mitad de una circunferencia y el almacenamiento como un triángulo al revés, ¿ya? Así que el transporte, si hay un transporte cada vez que una forma, material o documento se mueve, excepto cuando dicho movimiento es parte de la operación o parte de una inspección, ¿ya? Entonces, cuando el movimiento no sea parte de la misma operación, ya vamos a considerarlo como un transporte. Tengo que transportar este producto no terminado aún, ¿cierto? O terminado a otro proceso y ahí hay un transporte incluido, ¿ya? Es importante porque a veces después cuando veamos el análisis de la planta y dónde están ubicadas cada uno de los procesos, vamos a ver todo lo que recorrimos y el costo de ese recorrido. eh, y cuánto nos significa ese transporte, ¿ya? Eso es importante aquí en esta parte de este análisis, ¿ya? También dentro del proceso tenemos algunas demoras, ¿ya? Dice, se ocurre una demora a una forma o documento cuando las condiciones de trabajo no permiten o requieren la ejecución de la siguiente acción planeada. Em, por ejemplo, cuando hay alguna tramitación que hay que hacer. Por ejemplo, estamos haciendo un proceso, pero necesitamos un trámite, no sé, o una inspección ante, que venga el jefe, por ejemplo, a darnos la autorización, una autorización para continuar el proceso, ahí hay una demora, ¿ya? O que tengamos que esperar un transporte que llegue de algún momento y que siempre sea así, eso hay una demora en el proceso, ¿ya? Entonces, ahí vamos a considerar este tipo de subprocesos, ¿ya? Y almacenamiento ocurre cuando cuando hay una forma o documento que es guardado o almacenado de forma permanente o momentánea. Entonces, entre medio de los procesos también podemos ir almacenando materia prima eh, o productos no terminados o terminados, ¿ya? Entonces también lo vamos a tener que simbolizar, ¿ya? Este almacenamiento. Entonces vamos a tener igual las operaciones, clavar, mezclar, taladrar. Vamos a tener el transporte, que sea mover un material de un punto a otro. Una correa transportadora también puede ser un transporte.
O fíjense que en las definiciones anteriores también hablábamos de documentos, es porque también hay que considerar cuando no solamente es una manufactura, sino que también puede ser un servicio. Entonces, cuando hay un servicio, hay movilización de documentos, de datos, de información, ¿ya? Eso también hay que considerarlo. Almacenamiento, por ejemplo, materia prima almacenada en algún lugar, producto terminado apilado o archivadores eh, para proteger la documentación. Retrasos puede ser, claro, acá aparece un ascensor, ¿cierto? Que hay que esperar para que el ascensor llegue, ¿ya? ¿Cuál más? Documento en espera para ser archivado, documento en espera para ser autorizado, etcétera. Y bueno, las inspecciones también las seguimos conservando, como en el DOC, que sería examinar un material para ver si está bien, o leer algún medidor, o analizar formas impresas para obtener información. Todo eso es una inspección, ¿ya? En instante de nuevo lo mismo. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer y clasificar, em, que lo vamos a hacer en clases, ¿ya? Entonces lo traen listo también esto. Lo realizan para que, por ejemplo, martillar, ¿qué es lo que es? Una operación, ¿ya? Mover el material en vehículo es un transporte. Y así sucesivamente ustedes van clasificando según los tipos de operaciones que vimos antes, ¿ya? Hay bastantes para hacer. Ya. ¿Cómo vamos a dibujar este diagrama de actividades de proceso? ¿Ya? El DAP. No es como el DOP que tenía como, que era como un diagrama, ¿ya? En este caso es un formato, ¿ya? Es un tipo de hoja. No hay un formato único. Yo en esta clase les voy a subir un formato que yo utilizo, ¿ya? Pero en esencia es lo mismo, la misma estructura y tiene las mismas, ¿cierto? Que ustedes pueden buscar DAP y les va a aparecer otro formato, pero tienen los mismos contenidos, ¿ya? La forma más o menos va cambiando, pero los mismos contenidos, ¿ya? En este caso, entonces, cuando vamos a describir el proceso, ¿ya? Vamos a poner todos los tipos toda la lista de actividades que tenemos. Ahora sí vamos a incluir cuando se traslada el producto de un punto a otro, cuando hay demoras, cuando hay almacenamientos, ¿ya? Entonces, recuerden que en el DOP no incluíamos esas actividades, ahora sí lo vamos a hacer, ¿ya? Y luego vamos a hacerle una X, marcarlo con el lápiz. Por ejemplo, la primera actividad considera aquí un transporte, por lo menos voy a poner aquí la señalización que la primera actividad es un transporte, la segunda actividad aquí es una operación, la tercera actividad eh, es una inspección o control. Y fíjense al lado la información también que nos va entregando, que es el tiempo de cada una de las actividades, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior, que igual lo voy a repasar ahora un poco, y el costo que tiene ese tiempo, o si hay un traslado de por medio, o la operación como tal, ¿ya? Em, Luego que tengamos todas las clasificaciones listas, vamos a unirlas, ¿ya? Vamos a unirlas. Ah, perdón, quería bajar en el proceso. ¿Ya? Al final vamos a sumar aquí el total de operaciones que tengamos, el total de transportes que tengamos, etcétera, etcétera. El tiempo total que dura esta actividad, o sea, este proceso, y el costo total de este proceso, ¿ya? ¿Qué podemos ver con esto? ¿Qué análisis podemos ver? Em, Podemos deducir cuántas operaciones de transporte estamos haciendo. Fíjense que estamos haciendo 4 operaciones de transporte, 2 controles en el proceso y varias operaciones, ¿ya? Entonces está bastante bien. Si tuviéramos muchas operaciones de transporte, quiere decir que quizás nosotros deberíamos situar las actividades de este proceso más cercanas o en un orden adecuado para que no tuviéramos que estar haciendo tanto transporte, ¿ya? Entre ellos, movernos tanto en estas situaciones, ¿ya? Otra cosa que podemos definir aquí es el tiempo de cada uno de los procesos que nos va a ayudar a analizar si es que hay algún cuello de botella donde nos estemos demorando más, ¿ya? Y comparar este proceso con otros y también el costo que lleva este proceso, ¿ya? Un dato súper interesante
y súper importante cuando queremos buscar una mejora de un proceso, ¿ya? Que es a lo que vamos apuntando siempre en este análisis. Eso es lo que ya les dije. Bueno, también lo mismo que les dije, las ventajas de usar el diagrama de actividades de proceso, ¿ya? Favorecer la comprensión de un proceso, permite identificar los problemas, conocer en qué lugar surgen, la posibilidad de mejorarlos. Pueden servir como herramienta para la capacitación de nuevos empleados. Oiga, así nuestro proceso de esta forma, aquí va un transporte, aquí hay una operación. Entonces, el orden, todo eso, nos ayuda también como una herramienta de capacitación. Permite definir límites del proceso de una manera clara, ¿ya? Muchas veces no se entienden en los trabajadores, aquí termina tu proceso y aquí empieza el otro, ¿ya? Entonces, a veces trabajadores tienden a duplicar los procesos, ¿ya? O las actividades, las realizan dos trabajadores, uno la hace, el otro no la hace, se pueden olvidar, especialmente en esas actividades fin y inicio, ¿ya? El estudio de trabajo lo vamos a saltar. Cuando hacemos estudio de trabajo, vamos a estudiar un sistema, ¿cierto? Tenemos que definir qué sistema vamos a estudiar y a través de los diagramas DOP y DAP, que es lo que estábamos utilizando en clases, ¿ya? Podemos analizar cualquier tipo de sistema, ¿ya? Una vez que nosotros realizamos un DAP, acá hay algo interesante, podemos generar ideas para generar mejoras, ¿ya? En el proceso, ya sea en la calidad, en el tiempo, en el gusto, etcétera, ¿ya? Y luego debemos hacer un DAP mejorado acerca del proceso nuevo que nosotros estamos creando, ¿ya? Entonces, ver si hemos minimizado el tiempo, si hemos maximizado algunas otras cosas, o incluido nuevos ingredientes, nuevas herramientas, etcétera, ¿ya? Ya, chicos. Voy a hablar del estudio de tiempo, pero bien rápidamente, ¿ya? Porque ya lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a repasar un poquito, ¿no? Porque me interesa que lo avancen en sus trabajos, ¿ya? La mayoría de las personas se llevaron su material. La idea es que traigan el estudio de tiempo listo para que no tengamos que perder suficiente tiempo en hacerlo porque es bastante, bastante trabajo, ¿ya? Vamos a estudiar el tiempo entonces de las actividades que nosotros tenemos en el Lego, ¿ya? En el producto Lego que estamos trabajando. ¿Qué vamos a necesitar para medir el tiempo? Un cronómetro, ¿ya? Lo vimos en clase, pueden usar del celular, mientras que el celular te guarde todos los tiempos sin tener que estarlo reiniciando cada rato, ¿ya? Entonces en algunos celulares dice vuelta, 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 y podemos guardar. Si no, ocupamos un cronómetro que ustedes ponen cronómetro en Google y les aparece un montón para utilizar, ¿ya? Vamos a usar un formato de registro que es el que yo les di en clases y que también lo voy a adjuntar para que lo puedan modificar, porque es una tabla Excel y van a necesitar un equipo de grabación probablemente, ¿no? Un equipo de grabación, ya sea un celular, cualquier cosa que nos ayude a grabar lo que nosotros vamos a medir, ¿ya? Recuerden que la persona que va a tomar el tiempo, en este caso el compañero, tiene que estar no al lado ni sentado al lado de la persona que está trabajando, porque eso lo pone nervioso, lo va a hacer que se distraiga, etcétera. Y todo el mundo tiene que estar callado cuando estén haciendo el manejo de la prueba, ¿ya? Lo que sí tiene que estar alejado, pero tiene que tener visibilidad en el trabajo que está realizando, ¿ya? En la clase vimos un video, ¿cierto?, de un estudio de tiempo, de un proceso de unas cajitas para el orden, ¿ya? En este caso yo voy a hablar solamente del tema del Lego, ¿ya?
Seleccionar el trabajo, seleccionar los trabajadores, obtener y registrar la información. Vamos a... El trabajo que ustedes van a hacer es todas las operaciones que tienen en su DOP del Lego, todas esas hay que tomarles tiempo por separado, todas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, esto le llaman actividad uno. Esa actividad uno le tienen que tomar el tiempo, que son el movimiento generalmente de 3 piezas, ¿ya? Esos tiempos, acuérdense que van a ser tomados desde que la persona toma la pieza, crea el formato, lo deja en el piso y el siguiente tiempo va a ser desde que toma la siguiente pieza, ¿ya? No es el tiempo desde que toma la pieza hasta que termina el producto, no, ese no es el tiempo que se registra, es el tiempo, es cada vez que yo tomo una nueva pieza para hacer un producto, ese es el tiempo que vamos a cronometrar, ¿ya? Por lo tanto, vuelta a vuelta. No es un inicio ni un fin, sino que cada vez que tú realizas el proceso. Para eso vamos a necesitar, por ejemplo, en la actividad uno yo ocupo 3 piezas, voy a necesitar 5 piezas de cada una, porque voy a tratar de hacer este producto en una serie. ¿Ya? Entonces, voy a generar el primer producto, termino, voy a generar el segundo producto, termino, pero la actividad uno la repito muchas veces. Como yo les di solamente herramientas para repetirla 5 veces, la van a poder repetir solo 5 veces. Luego lo vuelven a desarmar y vuelven a hacer 5 veces más. Recuerden que para hacer un estudio de tiempo necesitamos por lo menos 10 datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el compañero, este es el formato del estudio de tiempo. El compañero en la primera acción se demoró 5 segundos. Vamos a tratar de ponerlo igual con un decimal por lo menos. 5,2 segundos. En el segundo tiempo, porque esto lo vamos a leer después del cronómetro, ¿cierto? Se demoró 6,1 segundos. Y así sucesivamente tienen que hacer hasta 10 mínimo. ¿Pueden hacer más? Sí. En el tercer tiempo se demoró 1 segundo y en el cuarto tiempo se demoró 10 segundos. ¿Ya? Y en el otro se demoró 5, 5, 5, 5. Voy a ponerlo así ya. 5, 5. Traten de ponerle un decimal. Yo no tengo espacio y estoy haciendo con el mouse. Le voy a hacer así más, ya. Em, Luego que tengo los tiempos registrados, chicos, tengo que hacer un análisis de estos tiempos. Antes de hacer la media, antes de sacar el tiempo estándar y todo, ¿ya? Si se fijan, hay un valor que es muy menor, en este caso de estos 10 tiempos que tomé. En este caso, este valor muy menor es un 1. ¿Ya? Cuando nosotros encontramos un valor menor que es demasiado, demasiado distante a lo que ya teníamos, lo voy a eliminar de mis datos. ¿Ya? Lo voy a eliminar de mis datos, simplemente. ¿Ya? Por lo tanto, me quedé con 9 datos. Y también me encontré con un valor, fíjense que tengo 5, 6, 1, 10, 5, 5, 6, 6, 5, 5. Entonces tengo como una media de 5,5, pero hay un dato que es este 10 que también es un valor, en este caso, muy alto, ¿ya? Muy alto. ¿Qué hago con un valor alto? No voy y lo elimino, ¿ya? En este caso, no es como el valor bajo. En el caso del valor alto, lo voy a reemplazar por el promedio de todos los otros datos, o sea, de este 5, 6, 5, 5, 6, 6. Entonces, por ejemplo, este valor 10 yo lo voy a reemplazar seguramente por un 5,5, ¿ya? Suponiendo yo que ese es como el promedio. Y en las observaciones, porque aquí abajito me van a aparecer en la hojita del formato me dice observaciones. Entonces ustedes van a escribir, cambiamos el dato 4 que era 10, lo cambiamos por 5,5 porque tal cosa ocurrió. ¿Qué pasó? Que fíjense que aquí el operador se demoró mucho más.
Y eso lo van a poder ver en las grabaciones, por eso que es importante grabar cuando estén haciendo la toma de tiempo. Probablemente al trabajador o al estudiante que estaba haciendo la prueba se le cayó un Lego al piso, puede ser. O se tuvo que parar a recoger algo, o algo le sucedió, por algo se demoró 10, que es el doble del promedio, ¿ya? Entonces, esa observación la van a escribir en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, en el dato 4 al compañero, no sé, se le cayó una pieza al piso, por lo tanto, eliminamos ese dato y lo cambiamos por la media, ¿ya? Luego que tenemos todos los datos, vamos a tener que calcular, los que tenemos los 10 datos, vamos a calcular el n, o 9 datos porque eliminamos uno, ¿cierto? En el caso de que tenga que eliminar, a lo mejor no voy a eliminar ninguno, ¿ya? Vamos a calcular el n. ¿Qué es lo que es el n? Es el número de datos que nos faltan para que la muestra sea con un 95% de confiabilidad, ¿ya? Ahora, nuestros datos como tienen decimales, es un poco complejo calcular este n, lo hicimos en clase con un ejercicio, pero en el caso del Lego, como son demasiados datos, en la plantilla de Excel que yo le estoy entregando le calcula el n automático, ¿ya? ¿Qué quiere decir, ya? Que con los datos que recién yo tuve, 5 5 6 6 5 5 5 me arrojó, por ejemplo, un n igual 8. ¿Ya? Ojalá que el n que les dé, chicos, sea lo más bajo posible, porque les puede dar un n 200 300 quiere decir que sus datos fueron demasiado dispersos. Ojalá que lo vuelvan a hacer de nuevo, ¿ya? Si es así. Un n igual 8, un n igual 15, está bien, hasta 20. ¿Qué quiere decir que sea el n igual 8? Que yo voy a tener que volver a repetir el procedimiento que hice recién 8 veces porque necesito 8 datos más. ¿Ya? Entonces, imagínate que te saliera 200. Quiere decir que lo tienes que resolver 200 veces más, o sea, tomar el tiempo de 200 veces más, ¿ya? O sea, ahí lo que sugiero es que mejor borres los 10 datos que tenías y trates de hacerlo de la misma forma. Acuérdense que el operador no tiene que hacerlo rápido, ¿ya? No es lo más rápido posible, sino lo más a gusto posible, ¿ya? Traten de practicar un poco antes para que la operación no sea algo desconocido, porque si no sabemos cómo era, nos vamos a demorar en las primeras tomas de datos en, ay, cómo era este proceso, cómo era. Entonces, después cuando se hace más ágil, va a ser distinto el tiempo, ¿ya? Entonces, practiquen un poco y después le toman el tiempo y lo hacen de la misma forma, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a tomar de nuevo estos 8 datos. Eso ya lo expliqué, cuando un número es mayor, cuando es menor. Ya, lo vamos a ir explicando a través de la hojita mejor. Voy a buscarla. Formato estudio tiempos. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta actividad y me arrojó un N29. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que repetir 29 veces esto. ¿Ya? Entonces, me voy hacia el lado en la tablita y aquí, si me falta espacio, relleno más. ¿Ya? Vuelvo a hacer la prueba. Entonces, relleno, me dio 5 6 7 8 7 7 7 6 6 5 5 5 6. ¿Ya? Hasta el 29. Y luego eso me va a dar, aquí sale automático, pero quiero que lo entiendan también qué es lo que significa el tiempo observado. El tiempo observado va a ser el promedio de todos los tiempos nuevos que tuve que sacar ahora con todos los antiguos que ya saqué. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso el promedio del tiempo observado es 6,8. Es en promedio de todos los datos que yo tengo, todos los datos, no solo los del N, no solo los que tomé después y los que tomé o los que tomé antes, sino de todos los datos, ¿ya? Luego vamos a calcular el tiempo básico, ¿ya? Hablamos del tiempo básico que va a hacer referencia y vamos a un poquito culpar o atacar un poquito este tiempo observado, que no es muy realista porque va a depender mucho del operador que esté. Si yo elegí un operador muy hábil, él va a ser muy rápido en hacer las cosas y probablemente no todos los trabajadores trabajan igual que él, ¿ya? Entonces
se trata de multiplicar por un factor para igualarlo al otro trabajador. Eso también puede ser que yo haya elegido un trabajador que es muy lento o lo hizo muy lento para el trabajo. Entonces, aquí, cuando yo evalúo el nombre del operario, por ejemplo, en este caso, no sé, José, el nombre del operario es José, yo creo que él lo hizo rápido. Si yo creo que él lo hizo rápido, aquí en la valoración voy a poner 1,25. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo afecta esto al tiempo básico. El tiempo básico es el tiempo observado por esta valoración. Entonces, fíjense que nosotros observamos que él se demoraba 6,8 segundos en promedio en hacer la actividad, pero como yo considero que él iba muy rápido, este tiempo en realidad es 8,5 segundos, ¿ya? Es 8,5 segundos, porque en realidad él iba muy rápido, entonces no puedo considerar esa situación para todos. Esa tabla de valoración la puedo encontrar acá. Por ejemplo, si va muy rápido, yo le puse 1,25 o 125%, ¿ya? Y si es excepcionalmente rápido, 1,5. Si es muy lento, 0,5. Si es constante, pero sin prisa, 0,75, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá si cambiamos y yo pongo que va él, yo lo considero que iba muy lento, entonces le pongo 0,5. Entonces, fíjense en el tiempo. Él, como iba tan lento, el tiempo que lo observé yo era 6,8, pero en realidad iba muy lento. Entonces, el tiempo básico, el que vamos a considerar, va a ser 3,4, ¿ya? O sea, tendría que haber demorado mucho menos en hacer la actividad, ¿ya? Y por último, chicos, tenemos los suplementos para poder sacar este tiempo estándar, que es el tiempo que vamos a poner en el DOP, ¿ya? ¿Cómo saco este tiempo estándar? Tenemos estos suplementos. ¿Qué es lo que son los suplementos? Vamos a ver acá. Resulta que cada una de las actividades requiere, o no siempre se va a hacer de la misma forma en que nosotros cuando estamos haciendo el estudio de tiempo. Podemos nosotros haber hecho el estudio de tiempo, ¿cierto? Estar una hora con el operador, pero no nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, hay actividades que son, por ejemplo, estar de pie. ¿Ya? Una actividad que requiere estar de pie, probablemente al principio vas a estar muy bien haciendo la actividad, pero a las 4 de la tarde ya vas a estar con problemas, ya no lo vas a hacer con el mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a castigar este tiempo con un suplemento, se le vamos a aumentar el tiempo. ¿Ya? Estos suplementos iniciales que aparecen acá, suplemento personal y suplemento por fatiga básica, siempre los vamos a considerar, ¿ya? Entonces ya partimos con una base de que tenemos un suplemento de 9. ¿Ya? 5 más 4, 9. Ya partimos con esa base. Si la actividad se hacía de pie, que era en el caso de nuestro caso no en el caso del Lego, pero en el caso de la actividad que estábamos haciendo en clase, se hacía de pie, por lo tanto le aumentábamos más 2 todavía, ¿ya? Y fíjense todos los tipos de suplementos que hay. El suplemento de la posición anormal. ¿Qué posición tiene? Un poco incómoda, entonces no, a ese no le damos suplemento. Incómoda, que tiene que trabajar casi agachado, suplemento de 2. Y muy incómoda, que tiene que estar o estirado, haciendo mucha fuerza, 7. ¿Ya? Ustedes tienen que evaluar cómo van a hacer el trabajo del Lego, ¿ya? ¿Qué suplemento le van a aumentar? En el caso de uso de fuerza, por ejemplo, no hay uso de fuerza en el Lego. Mala iluminación, ahí va a depender del lugar donde estén haciendo la práctica, ¿ya? Condiciones atmosféricas, atención requerida. Aquí podríamos agregar algunas cosas en el caso del Lego porque el trabajo es bastante fino, ¿ya? O trabajo fino o preciso, porque vamos a trabajar con piezas muy pequeñitas en algunos casos, por lo tanto ahí podríamos agregar algún suplemento de trabajo fino. El nivel de ruido, si tenemos ruido cuando estamos haciendo alguna actividad, estrés mental, bastante complejo, atención complejo que tengamos que estar pensando siempre, en el caso de nosotros no. Algo tedioso o muy tedioso también podría ser, ¿ya? Recuerden que vamos a considerar que un trabajador está haciendo lo que están haciendo todo el día, o sea, armando estas piezas de Lego todo el día, todo el día, todo el día, ¿ya? Entonces,
tenemos que agregar esos suplementos. En este caso, por ejemplo, yo voy a agregar 9 más 2, 11. ¿Ya? Me voy a mi formato y aquí agrego, eh, le agrego el 11% al tiempo básico, por lo tanto tengo que escribirlo multiplicado por 1,11, ¿ya? En el caso de 11%, ¿ya? Y ahí le puedo agregar otro, si es 15%, 12%, ¿ya? Por lo tanto, eso me va a dar mi tiempo estándar, ¿ya? Que va a ser, en este caso, 3,8 segundos, que va a ser el que yo voy a agregar en el DOP, ¿ya? El DOP final. Ya, chicos, eso es lo que van a hacer ustedes entonces con el estudio de tiempo de sus Lego. Recuerden que la mayoría de los grupos tienen mínimo 10 actividades, por lo tanto, es un trabajo que van a tener que juntarse a hacer en algún momento, ¿ya? La idea es que hubiéramos avanzado mucho en clases, pero no llegaron muchos grupos, entonces se los mandé para que lo pudieran hacer en su casa, ¿ya? No llegar a la otra clase sin haber hecho ninguna actividad, ¿ya? Por lo menos que tengan la mitad realizada para que podamos seguir avanzando. Y tienen que entregar el DOP para la próxima clase, ¿ya? El DOP listo, ya la mayoría se lo revisé, entonces me lo tienen que enviar antes del martes o entregármelo el mismo martes impreso, ¿ya? Entonces, no podemos hacer el estudio de tiempo si no tenemos el DOP bien hecho, ¿ya? Atentos ahí, así que si alguien quiere que se lo vuelva a revisar, y se lo tengo que revisar con el manual, porque sin el manual, pues, todo está conectado. Si el manual no tiene conexión con el DOP, no puedo hacer el estudio de tiempo, ¿ya? Y no puedo hacer el DOP si el manual está malo, ¿ya? Entonces, necesito el manual, el DOP impreso para que lo vayan trabajando en clases, ¿ya? Manual y DOP impreso para el martes, ¿ya? Entonces, si yo lo voy revisando y van haciendo el estudio de tiempo, tiene que todo ir coincidiendo, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, quedamos en eso y nos vemos el día martes. Hasta luego.